Muy buenos días, bienvenidos al Club de Auditores. Presentamos el día de hoy nuestra segunda sesión de este curso taller especializado en preparación de un nuevo dictamen de auditor independiente bajo los nuevos estándares aprobados. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar una vez más con nosotros y por supuesto en especial a nuestro invitado del día de hoy para este curso virtual, el doctor Cristian Privac, quien ya está en plataforma. Doctor Privac, muy buenos días. Como siempre, un gusto tenerle acá en plataforma en beneficio de nuestros suscriptores y las personas que el día de hoy nos acompañan. Y sin más preámbulos, les cedo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Sí, buenos días con todos. Nosotros vamos en forma ordenada en el proceso de aprendizaje iniciado el día de ayer. Si nosotros queremos hacer un balance de lo que conversamos el día de ayer, por eso que si ustedes ven mi carpeta del explorador, yo ya enumeré con 1 la parte que se refiere a introducción de las NIAs. Y yo voy a explicar rápidamente cuál era el objeto. El primer objeto era saber cómo estaba organizada o de dónde provenía el término de NIAS. Ese era lo más importante. Lo más importante era poder centralizar información que nos permita entender, si hablo NIAS, saber de dónde proviene. Ese era lo importante, de dónde proviene el término NIA y cómo este término NIA lo podíamos identificar en un contexto, un ratito, en un contexto de lo que son los dictámenes de auditoría. Entonces, si yo quería, creo que tengo un problema técnico. Ay, Dios mío. Espera un ratito. Vamos a ver. Ya. Solamente dame un minuto, por favor, ¿ya? Ya. Entonces, como yo decía, lo primero que había que entender es la definición del término de NIA, que en inglés significa IAS, y saber de dónde provenía. Entonces, ante ello, habíamos puesto un índice y decíamos, la normatividad contable se origina en la denominación IFAC, porque la IFAC es la Federación Internacional de Contadores. Para no digo contadores públicos, porque como ya les había explicado, muchos utilizamos la palabra contador público en general, genérica, pero hay una segmentación del contador y para mí los contadores son públicos y privados. O sea, pero para muchos el contador público es todo el contador, todos los que ejecutamos esta linda profesión. Entonces, un poco que el término es la Federación Internacional de Contadores, ¿no? International Federation Accountant, ¿no? Entonces, esta Federación Internacional de Contadores, de Accountants, que figuran ahí, es la que alberga la mayoría de términos y obligaciones y actividades vinculadas al desarrollo de la profesión contable. Sin embargo, cuando hablamos de cuál es el organismo que regula la profesión contable, nosotros vamos a decir que no solamente es el IFAC, también es el IASB, ¿correcto? Entonces, si decimos profesión contable, decimos, señor, a nivel internacional, decimos el IFAC y el IASB. Puede ser que Estados Unidos tenga sus organismos de desarrollo de la profesión contable y como ente supremo que nos rige el orden mundial, tenga organismos que son importantes en este sentido, pero digamos, en este orden mundial, en este orden contable de entidades que rigen no solamente el comportamiento de un país, sino de todo el ámbito mundial,
Diremos que es el IFAC y el IASB. Ya. Ahora, ¿qué aspectos cubre tanto el IFAC y el IASB? Y ojo que estoy haciendo esta introducción porque los compañeros van ingresando y de esta manera podemos ir esperando que vayan entrando haciendo la introducción. Entonces, lo primero que se nos viene a la cabeza es de que nosotros tenemos que ser educados, ¿correcto? Y cuando nosotros tenemos que ser educados, ¿correcto? Está una sigla que se llama el IASB o IASB. Estas siglas, esta sigla que está acá, alberga a un organismo que está adscrito al IFAC, o una junta que está adscrito al IFAC, que se encarga de dar toda la formación contable profesional y competencias que requerimos. Pero también un contador requiere tener sólidos temas de ética, valores, ¿correcto? Y también se necesita del IESMA. Ahora, esto en cuanto al tema de soft skills o de educación principal. De ahí se requiere dos actividades relevantes que tienen que estar normadas. Una que es relativa a la auditoría en general, pero cuando hablamos de auditoría ahí retrocedemos un paso, porque se me queda a mí siempre el término aseguramiento. Y el aseguramiento incluye todos los servicios que quieren que les des a alguien un aseguramiento respecto a algún tema en particular que puede ser muy amplio y que incluye a la auditoría. Y por otro lado, están las normas de contabilidad que sirven a los contadores para registrar sus operaciones, pero ellos se enfatizan en el sector público. ¿Y por qué? Porque las del sector privado fueron constituidas con mucho tiempo, desde el año 1973, en forma paralela e independiente del IFAC, a través de un organismo que se llamaba el IASI, organismo que alrededor del año 2001 cambió su denominación o cedió sus potestades del IASI al IASB, por razones meramente de estructuración del orbe en el cual se había constituido la Comunidad Económica Europea, se había implantado una moneda común que era el euro, y el mundo necesitaba de un estándar contable que permitía que todos los países del mundo, incluyendo la Comunidad Económica Europea y las bolsas de valores, tengan una información contable única para el sector privado. Nuevamente, reiterando el tema. Entonces, nosotros después definimos, porque alguien pudiera haberme preguntado cuál es la diferencia, profesor, entre el sector público y privado. Yo le decía, más que público y privado es entidades que tienen fines de lucro. Esas entidades que tienen fines de lucro están bajo el amparo del IASB, y entidades sin fines de lucro, pero específicamente al sector público, está regulada por el ICSAP. Habíamos dicho que fuera de eso, a veces nos encontramos con algunos organismos fuera de ello, como son las empresas que están en liquidación o los organismos no profit que están destinados a ser receptores de donaciones. Sin embargo, la normatividad americana recoge mucha de esa información, y nos puede, digamos, ayudar a poder resolver temas relativos a ello. También dije que si me daba el tiempo iba a pasar material relativo a esa información, cosa que no habría ningún problema. Entonces, una vez que habíamos hablado sobre estos organismos, mencionamos sobre la estructura, dijimos también que el cuadro propuesto que estaba acá, donde decíamos que muy a pesar de que la apertura era mucho más grande, lo que nosotros decíamos era de que el IFAC
en lo que se refería a aseguramiento, tenía un conjunto de normas contables y yo decía de que yo ponía el ISQC de calidad por encima de las demás normas por una sencilla razón. Porque en una firma de auditoría lo más importante es la calidad y después los trabajos. Entonces, como estoy hablando desde esa perspectiva, después le decía, en un segundo orden tenemos las normas relativas a auditoría, a revisiones, ¿correcto? Normas sobre otros aseguramientos de auditoría y otros temas relacionados, ¿correcto? Entonces, la palabra auditoría no puede decirse a todo este proceso porque en realidad lo que hacemos es asegurar cifras, asegurar conceptos, asegurar aseveraciones. Y eso es lo que hacemos. Y todo esto son lo que están dentro de un encargo que nos asigna un cliente para efectuar nuestros trabajos. Entonces, si nosotros queremos ir, diremos, nosotros nacemos del IFAC, hacemos aseguramiento a través del IAASB y dentro de su manual o el handbook, como se llama, que tiene 3 tomos, están señaladas todas las normas de aseguramiento que están fragmentadas en 3, 4, en 5 secciones, de las cuales para mí la más importante es la de calidad, y después en prelación siguen las demás, y donde le dije, solamente la parte de auditoría es la primera, se juegan revisiones y otros temas correspondientes. Entonces, en este sentido, nosotros debemos entender que cuando hablamos de dictámenes de auditoría, estamos acá, porque estamos hablando de auditoría, entonces solamente nos movemos acá. Ahora, no deja de ser importante los demás, porque cuando yo, por ejemplo, como es el caso de la ISA, que es el término en inglés, ¿no? Que es International Standard Auditing, o la NIA, que es la norma internacional de auditoría. Cuando esta ISA está acá, cambia el modelo del dictamen, es muy probable que los de revisión también los revisen y es muy probable que los de los otros procedimientos tomen en cuenta algún asunto que acá es considerado. Después, hoy ya vamos a ver más adelante a qué es lo que me estoy refiriendo, sobre todo en ese primer cuarto de hora que estamos hablando. Entonces, ya estando ubicados en este orden, decimos, ¿y dónde está, profesor, el dictamen de auditoría? En el ISA, porque estamos hablando de auditoría y estamos hablando específicamente de la NIA 700 o de la ISA 700, ¿correcto? Ahora, antes de entrar ahí, hice una diferencia. Es necesario, y disculpen que sea tan insistente en este asunto, es cuando yo estoy en normas contables, porque el auditor, ¿qué hace? El auditor se soporta en las normas de auditoría, ¿correcto? Porque es su herramienta, pero va a opinar tomando en consideración un marco contable, ¿no? Y siempre es así. Entonces, la norma de auditoría, por ejemplo, si yo voy a decir que mi marco contable es IFRS, quiere decir que yo tomo en cuenta todas las normas contables que están aprobadas hasta la fecha del periodo contable que estoy auditando. Por lo tanto, cuando yo digo IFRS, digo eso. Sin embargo, cuando en mi marco contable es alterado porque hay un organismo que los aprueba y yo estoy haciendo caso a lo que dice ese organismo, yo no puedo decir que estoy de acuerdo con IFRS, yo voy a decir que estoy de acuerdo con la normatividad local que está basada en IFRS. Ahora, como en la Superintendencia de Banca y Seguros en Perú, tiene su propio manual contable, también podía opinar de acuerdo al manual contable, ¿correcto? Ahora, no hay que olvidar que cuando yo opino con respecto a la auditoría de estados financieros y de acuerdo al marco contable de IFRS, me estoy refiriendo a estados financieros de propósito general, que solamente son 5. Estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en patrimonio neto, ¿correcto?
estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Ahora, que se pueden emitir otra clase de opiniones, por supuesto, pero todo lo tengo que hacer de acuerdo a la normatividad. Por esa misma razón que existen otras normas de aseguramiento cuando yo no emito una opinión que tenga que ver con auditoría. Bueno, cuando no quiero hacer auditoría hago revisión, hago procedimientos previos y convenidos, hago compilación y hago otros procedimientos similares para distintos temas. Inclusive hay informes especiales cuando tengo que certificar los temas de covenants. Entonces, en esa parte, digamos que estamos nosotros apoyados en ciertas circunstancias. Ahora, no siempre yo puedo emitir un dictamen de acuerdo a estados financieros de propósito general, porque yo también puedo estar haciendo una auditoría para propósitos especiales de acuerdo a un término de un dictamen, como habíamos dicho, ¿no? Hay algunas entidades no profit que me piden y de acuerdo a su manual contable no preparan estados financieros de propósito general, sino son de propósito especial como los estados de ingresos o de ingresos recibidos y desembolsos, porque a ellos les interesa más la disposición de caja y cómo se ejecuta su presupuesto. Pero también hay organismos como clubes que pueden tener una estructura que sí interesa cómo es la gestión, es decir, cómo gestionan a través de sus asociados los beneficios y cómo rentabiliza para beneficio total de ellos, con lo cual no es descartado que pueden emitir una opinión de acuerdo con el IFRS. Entonces, las normas nos dan una amplitud para meternos dentro del gorro de aseguramiento, pero en ese momento nosotros estamos enfocados a lo que es el dictamen de auditoría. Ahora, cuando yo emito mi opinión de auditoría, estas normas nacionales de auditoría o estas ISAs, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si estamos opinando de ISAs, tenemos que cumplir estrictamente con todo lo que emita el Bien, al parecer estamos presentando algunos problemas técnicos con el doctor Cristian Priva en su horario o en sus audios, perdón. Se le ha ido la conexión. Estamos a espera de conectar nuevamente con el doctor para continuar con la sesión. Muchísimas gracias a las personas que también por el chat nos han confirmado este tema técnico. En breve estaremos solventando el detalle del doctor Cristian Priva con su audio.
Bien, estamos experimentando algunos temas técnicos con el doctor Cristian Ibax. En breve estaremos desconectando la grabación de